como huérfanos sin hogar, sin herencia en oscuridad. Me llamaste de tinieblas a tu luz, ahora soy tu hijo. Fui lavado con tu sangre, revestido de tu rectitud, con tu sello puesto en mi corazón, ahora redimido. Peregrino soy, extranjero aquí, cielo y tierra pasarán, pero me espera un reino inconmovible. Grandes montes escalaré, por oscuros valles pasaré, hasta el fuego y de la tempestad saldrá una fe probada. No deseo gloria ni honor, en tu libro mi nombre escrito está. Escondido en Cristo está mi galardón, guardado en los cielos. Pero me espera un reino inconmovible. Peregrino soy, extranjero aquí, cielo y tierra pasarán, pero me espera un reino inconmovible. Un reino inconmovible. Tu palabra es el compás para mis pies. En el camino tu evangelio anunciaré, hasta escuchar bien hecho, ven mi siervo fiel, entra en mi gozo. Buenas tardes. De todos los sitios, ¿por qué estáis aquí hoy? ¿Por qué habéis venido hoy? Podíais haber ido a la playa, podíais haber estado con los niños jugando, los que tienen hijos, pero habéis decidido venir hoy aquí. Dios dice que Él siempre tiene la puerta abierta a los que le siguen, pero me alegra saber que habéis decidido estar aquí, porque el paso de venir aquí lo habéis tomado esta tarde, para alabarle y para acercarnos a Él. Así que bienvenidos. Vamos a tener una lectura hoy en Apocalipsis, que dice así: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a tener una oración. Señor, gracias te damos porque
Podemos estar reunidos hoy aquí en tu nombre, Señor, para alabarte, Señor, para darte gloria. Abre nuestros corazones, Señor. Háblanos hoy, Señor, y ponemos nuestra vida en tus manos. Amén. Doy paso a la alabanza que la va a tener Dayana, y los que quieran ponerse en pie pueden hacerlo para alabar. Amén. Un día nosotros hemos realizado esta oración. Un día le entregamos nuestra vida al Salvador. Moriste en una cruz, lo reconozco, resucitaste. Sé mi Señor y Salvador. Esta mañana, compartiendo con los hermanos de Santa Cruz, el hermano Odén predicaba sobre Zaqueo. Y una de las frases, uno de los versículos, o bueno, parte del versículo se me quedó, que Zaqueo se subió a un árbol porque procuraba ver quién era Jesús. Procuraba ver quién era Jesús. Y decía esto, y me vino a la mente con esta canción, porque nosotros también en un momento procuramos ver quién era, quién es, conocerle. Y al entender su obra maravillosa, entregar nuestra vida. Y a partir de ese entonces, ponernos manos a la obra. Señor, heme aquí, ¿qué quieres que haga? Nuestras manos están abiertas para hacer lo que tú quieras que hagamos. Nuestros corazones dispuestos para crecer, para avanzar, para hacer sus manos y pies aquí en la tierra y hacer que su palabra vaya a aquellos sitios donde todavía no ha llegado. Aquellas personas que todavía no le conocen, porque así Él lo quiso. Que aquellas cosas que habíamos conocido y visto, también como leíamos el domingo pasado, los discípulos decían, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Juzguen ustedes si es correcto hacer caso a los hombres en lugar de a Dios. Así que cantamos, Señor, úsanos, úsanos. Tenemos nuestras manos abiertas y nos esforzaremos para recibir de ti tu bendición, que aún así la seguimos recibiendo. Amén.
hemos puesto la mano en el arado para trabajar y el Señor nos dice, ni mires atrás, ni mires atrás. Y ¿cómo podemos mostrar esas virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz? ¿Cómo podemos serle fiel? ¿Cómo podemos ser útil? Oremos como David, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Hazme saber qué hay allí en mi corazón. Hazme saber, Señor, tú lo ves todo. Hazme saber más de ti, hazme entender tu voluntad. Eso ya son mis palabras. Guíame en el camino eterno. Amén. Postrado estoy.
te pidió Moisés. Él quería verte, Señor, y le permitiste ver un poquito de ti, Señor. Y ya han pasado tantos siglos, Señor, pero tenemos el mismo anhelo, Señor, de conocerte más, de ser llenos de ti, Señor, no apartarnos de ti, Padre. Aviva nuestros corazones, Señor. Fortalece nuestros brazos, nuestras manos. Alienta, Señor, llénanos, Señor, nos rendimos a ti. En Jesús. Amén. Alegre es el pueblo, cuyo Dios es el Señor. Alegre, muy alegre. Alegre es el pueblo, cuyo Dios es el Señor. Él es el Dios. Vamos a tener una lectura en Apocalipsis 2:12 que dice así: Escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. Sé dónde vives, ahí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe. Siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balán, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Por lo tanto, arrepiéntete, de otra manera iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Amén. Damos paso a mi hermana madre Susana, que va a tener el mensaje. Gracias, hermano, hijo. Bueno, son las 7 menos cuarto, y no he empezado. Vamos a empezar con un poquito de historia, porque después de leer este pasaje, nos gustaría saber a todos a qué iglesia se dirige el Señor cuando habla. Ahí tienen a Pérgamo, la ciudad de Pérgamo. Y ahora les puedo contar que Pérgamo era una de las ciudades más grandes que existía. De hecho, era la capital de Asia Menor en aquella época. Y ahora mismo es Turquía, pero antes era de Asia Menor.
Y bueno, Pérgamo era una ciudad enorme. Puedes pasar la diapositiva. Tanto en su cultura como en su situación geográfica. Era una ciudad muy especial porque estaba situada en lo alto de una cima. Esto es una maqueta y dicen que tenía el teatro más grande, con la inclinación más grande que existía en aquel entonces, que lo pueden ver ahí con las escalinatas. Y lo que hacía tan especial esta ciudad es que estaba, aparte de en una cima de unos 330 metros, rodeada por un río, y eso lo hacía todavía más bonita. Se llamaba el río Caicos. Entonces, toda esta situación geográfica hacía que la ciudad de Pérgamo fuera muy atractiva. También, probablemente, el nombre de Pérgamo viene porque allí se inventaron los pergaminos y fue donde empezaron a hacerse todos los primeros manuscritos en pergamino de la Biblia. De hecho, no, todavía no lo pases. De hecho, allí en Pérgamo estaba también la biblioteca más grande del mundo conocido. Tenía, después de Alejandría, tenía unos 200.000 rollos de pergaminos y probablemente pues ahí estarían también escritos o copias de la Biblia. Pues aparte de toda esta gran cultura, ahora sí puedes pasar la imagen, existía un templo que era dedicado al dios Zeus y era esta ciudad por excelencia la que tenía esa adoración a Zeus en concreto. Ustedes saben que Roma era una civilización politeísta y tenía un montón de dioses. Pues este en concreto estaba dedicado al dios Zeus y tenía 2 pisos. Fíjense, tenía una forma de U con 2 pisos y estos 2 pisos medían unos 10 metros de altura, como si fueran ahora 3 o 4 pisos de alto. O sea, que en aquella época la escalinata central tenía como unos 20 metros de ancho. Y luego el patio que se ve detrás de los sacrificios, que ahí es donde se ofrecían sacrificios a Zeus y a la diosa Atenea también, pues estaba cerrado, pero ahí todos los días estaba saliendo humo para hacer los sacrificios. Aparte de esta adoración al dios Zeus, tengan en cuenta que también la civilización romana obligaba a todos sus ciudadanos a que hicieran culto y adoración al emperador romano del momento. Y precisamente Pérgamo era la ciudad base donde se ofrecía la adoración al emperador romano del momento, desde el año 29 a.C. Así que esa es la situación en la que se encuentra la iglesia de Pérgamo. Estaba en el mismo centro de la idolatría religiosa y pagana. Seguramente estaba sometida a la iglesia bajo mucha presión y viviendo una continua y terrible amenaza de muerte. Fíjense que el Señor se refiere a ella como que estás viviendo en el trono de Satanás. Y se entiende perfectamente la simbología que quiere decir por la obligación de que todos los ciudadanos romanos tenían que rendirle culto y adoración al emperador de la época, aparte de todos los dioses que tenían. Así que esta es la situación de la iglesia de Pérgamo. Vamos a ir versículo por versículo. No he querido hacer partes en esta meditación, en este mensaje, sino simplemente dejar que cada versículo nos vaya hablando y ver lo que podemos sacar de él, lo que a mí me ha llamado la atención. El versículo 12. El Señor dice en este versículo quién es Él. Y es curioso porque cuando el ángel escribe a las 7 iglesias, a cada iglesia el Señor se le manifiesta de una manera diferente. A una iglesia le dice las 7 estrellas, a otro los 7 candelabros. A otra iglesia se le manifiesta con los ojos que son de llamas de fuego. A la de Filadelfia dice, yo soy el santo, el verdadero. Pero a la iglesia de Pérgamo le dice, yo soy el que tiene la espada aguda de 2 filos. Así que esta es la forma en que tiene Jesús
de darle ánimo a la iglesia. Y sabemos que la espada aguda de 2 filos es lo que representa la palabra de Dios. Es nuestra forma que tenemos de pelear nuestra lucha espiritual. Tenemos la oración y tenemos la espada, que es la palabra de Dios. Y es la forma en que Dios corrige a su pueblo, le amonesta de sus errores, como nos pone en 2 de Timoteo. Pero quizá lo que más define aquí la espada aguda de 2 filos, como se manifiesta Jesús para esta iglesia, es como pone en Hebreos 4:12, que dice: sin duda, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más íntimo del alma y del espíritu, hasta la médula, hasta los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que esta es la espada aguda de 2 filos, la forma en que la palabra pone al descubierto todas las cosas, todas las intenciones del corazón. Por eso es tan importante este concepto de la palabra como verdad, la verdad a la que se tiene que aferrar la iglesia de Pérgamo, porque como dije antes, estaba en medio de un hervidero de idolatría y de religiones. Y después de saber esto, vamos a aplicarnos una pregunta. ¿Cómo traducimos y cómo aplicamos este versículo como una espada de doble filo, esa palabra que penetra? ¿Cómo la aplicamos a nuestra iglesia de La Palma hoy? ¿Qué podríamos aprender? ¿En qué cultura estamos envueltos y vivimos? ¿Bajo qué leyes estamos viviendo? ¿Hemos adaptado nuestros pensamientos y amoldado la palabra de Dios a esas leyes y a esa cultura? ¿O estamos aferrados a la palabra de verdad, a la espada de 2 filos que Dios nos ha dado? Esa es la pregunta para hacernos todos, aquí en la iglesia de La Palma, no en la iglesia de Pérgamo. Seguimos con el versículo 13. En el versículo 13, Jesús reconoce las buenas cosas de la iglesia. Dice 2 veces en este versículo: yo sé que vives allí donde Satanás tiene tu trono, allí en la ciudad de Satanás. Es increíble, 2 veces lo nombra en el mismo versículo. Así que imagínense en qué ambiente hostil estaba viviendo esta iglesia. Y reconoce esa condición. Lo primero que reconoce es que la iglesia de Pérgamo ha mantenido en alto el nombre del Señor. Recuerden que los ciudadanos estaban obligados a rendirle culto al emperador del momento. Y en segundo lugar, reconoce también que no han negado su fe en Él, han sido fieles al nombre del Señor. Y esto es súper importante porque Jesús mismo le está hablando a la iglesia: me habéis sido fieles, habéis mantenido en alto el nombre del Señor. El nombre de Jesús es súper importante porque es el que te da salvación, es el que te da vida eterna, es el que te da poder, es el que te da fuerza, es el que te da sanidad, el que te da gracia, el que te da perdón y sobre todo el que te da victoria. Así que cuando nos aferramos al nombre de Jesús, ese nombre nos da la fuerza necesaria para afrontar todas las dificultades espirituales y los problemas que tenemos en la vida para salir victoriosos de ellos. Fíjense que en el versículo 13 que estamos estudiando nombra a un tal Antipas, que murió mártir por no haber renegado de su fe. Que rehusó negar a Cristo a pesar de que lo mataron. Y dicen las leyendas que este tal Antipas fue metido y cocinado vivo dentro de un toro de metal.
Eso es horrible. Y pensamos en todos los cristianos que han muerto mártires en esa época de forma horrenda, aserrados por la mitad, quemados, torturados, y nosotros nos quejamos porque nos miran mal, porque no nos hablan, porque se burlan de nosotros. Pues fíjense que el Señor muchas veces no nos quita el sufrimiento. No nos quita el sufrimiento porque muchos han muerto, muchos misioneros han muerto, pero el Señor tiene un propósito, porque los que mueren en Cristo tienen vida eterna. Nosotros somos eternos, los que hemos creído en el Señor, porque sabemos que tenemos la vida eterna, pero los que mueren sin Cristo están perdidos para toda la eternidad. Y como dijo Pablo, para mí el morir es ganancia, es muchísimo mejor, pero tengo que quedarme aquí para trabajar para los que no creen. Y lo mismo deberíamos pensar nosotros. Aunque muramos, vamos a estar con Cristo. Está bien, todo el mundo tiene que morirse tarde o temprano. Pero muchos misioneros, como dije antes, han muerto y a lo mejor han visto la cosecha después, porque se han convertido el pueblo entero. No lo sabemos, los planes de Dios. Y también en este versículo se hace muy evidente la presencia de Satanás. Como dije antes, 2 veces lo nombra. Y hay mucha gente que no cree en Satanás. Los creyentes sabemos que Él está ahí presente y buscando, como león rugiente, a quién devorar. Y hoy en día muchos pensamos que está más activo que nunca. En cambio, los que no creen en Satanás, pues dan rienda suelta a sus propios pensamientos y siguen siendo engañados, incluso aunque sean buenas personas. ¿Y cómo aplicamos este versículo a nuestra iglesia hoy? Es una pena que muchos hayan confesado a Cristo como su Salvador, como su Señor, que incluso se hayan bautizado y sin embargo hayan sido seducidos por este mundo, por los encantos y los atractivos de este mundo. ¿Les suena de algo la fiesta del arco iris? El arco iris lo inventó el Señor y ahora lo han usado para otras cosas que el Señor aborrece. ¿Les suena de algo la fiesta del diablo en Tijarafe? ¿Les suena de algo que los padres que se preocupan por sus hijos y que no permiten que los sentimientos de sus hijos menores les lleven a ciertas actuaciones, ya en Francia y en Canadá, se les retire la custodia a los buenos padres, paguen multa o paguen con cárcel? Esa es la cultura en la que estamos viviendo. Segunda de Timoteo 2:12 dice que si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Pero si lo negamos, Él nos negará. Y puede ser que no le neguemos con nuestra boca, pero sí con nuestros actos y con lo que hacemos. La pregunta es, ¿qué testimonio le estamos dando al mundo? Como personas individuales y como iglesia. ¿Obedecemos su palabra? El mundo no va mejor y todos lo vemos y lo sabemos. Hay una degradación moral cada vez más grande. ¿Y qué pasará dentro de unos años cuando me obliguen a hacer cosas en contra de los principios de Dios? Estuvimos hablando la semana pasada, ¿verdad? En el estudio en casa de Llurena. ¿Y qué pasará si me obligan a renegar de Cristo y ponen delante de mí a mi familia y dicen que la matan? A mis hijos, a mi marido, a mí misma. Uno mismo lo tiene fácil, pero que maten a tus hijos, que Dios no nos ponga en esa prueba, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo yo para luchar contra los 90.000? Me quedo asustada. 90.200 abortos al año se practican en España y 25 millones de abortos en todo el mundo. ¡Qué fuerte! ¿Qué estoy haciendo yo?
Seguimos con los versículos 14 y 15, juntos. Jesús condena la tolerancia de una vida doble. Estamos viendo que la iglesia de Pérgamo, aunque resistió los ataques de fuera, no negando el nombre de Cristo, incluso en medio de toda esa situación en la que estaba de idolatría, pero sí fue muy vulnerable la iglesia a los ataques internos. Porque mientras estaba luchando por aguantar y ser fiel al nombre de Cristo frente al paganismo que lo rodeaba, estaba perdiendo la batalla dentro de la iglesia por su tolerancia al mal. Dicen los versículos: ¿toleras a algunos entre ustedes que siguen las enseñanzas de Baal o Balaam, que es lo mismo? Les enseñó a pecar. De modo parecido hay algunos nicolaítas que siguen esa misma enseñanza. La doctrina de Balaam o de Baal, por si quieren que se los recuerde, está descrita en Números, y Balaam era un adivino, era un hechicero que quiso maldecir el pueblo de Israel, pero Dios no se lo permitió. Y entonces, ¿qué hizo Balaam? Cogió y sedujo al pueblo de Israel con las mujeres madianitas. Y entonces los hombres se casaron con las madianitas, se casaron con ellas y empezó una gran idolatría, cosa que odiaba el Señor. Y llegó el grado de idolatría tan grande que hizo que se desviara el pueblo, que Dios tuvo que mandar matar hasta 20.000 israelitas para remediar el pecado cometido. Eso es fuerte. La doctrina de Balaam o de Balac se puede definir como la enseñanza que con toda intención busca que se violen las leyes de Dios, su justicia, sus principios de santidad. ¿Para qué? Para que sirvan de tropiezo a sus hijos. Y Balaam sabía que quien comete inmoralidad sexual o practica idolatría queda separado de Dios. Así que usa estos dos pecados, la idolatría y la inmoralidad sexual, para que Dios se vaya de la iglesia. Qué triste, ¿no? Sería que nosotros estuviéramos aquí reunidos en su nombre y Dios no estuviera en la playa o en el monte. Qué triste sería eso. Pues la doctrina de Balaam puede ser comparada con la doctrina del mundo. Porque el mundo también te adoctrina, claro que sí, y te enseña desde chiquititos. Así que la doctrina de Balaam se presenta con tal sutileza que te hace creer erróneamente que el matrimonio homosexual es una virtud, que fornicar es prepararse para el matrimonio, que el asesinato de un bebé es evitar un mal mayor para proteger a la madre, que los ídolos son instrumentos de inspiración de fe, que el adulterio es una forma de dar y expresar amor, que extorsionar es solo un juego, que robar al que tiene una propiedad mayor o que tiene más está bien, y que mentir no es tan grave. Y sin darse cuenta uno, esa doctrina del mundo, esa doctrina de Balaam, se va metiendo, y ganando terreno. Y llega un momento en que ya no se distingue entre una persona que es cristiana y uno que no lo es. Y eso es muy triste. Y a su vez, los nicolaítas, la doctrina de los nicolaítas, consistía en sí en la pureza, en la búsqueda de una pureza espiritual, pero la búsqueda de esa pureza espiritual estaba basada en rituales de exorcismo con formulaciones mágico-paganas, de antiguas prácticas de hechicería y brujería de la literatura mitológica. Y Jesús lo dice aquí bien claro en Apocalipsis 2, el versículo 6, porque le está hablando a la iglesia de Éfeso. Y dice que odia
odia a los nicolaitas, aborrece sus obras. Así que los nicolaitas y los seguidores de Balaam se unían para comer cosas sacrificadas a los ídolos y se unían para cometer inmoralidad sexual. Y ahora vamos a aplicar todo esto de estos versículos a nuestra época hoy, a nuestra iglesia hoy. ¿Qué doctrinas tenemos hoy en nuestra cultura? ¿Conocen el budismo? Podemos encontrar una estatua de Buda en cualquier jardín, en cualquier restaurante y en cualquier chino. Los budistas son buenas personas. Buscan la purificación mental y la perfección a través de la meditación. Así puedes encarar todos los problemas de tu vida con calma y sin perturbar la mente. No creen en ningún Dios. Tú eres tu propio Dios o ser iluminado. El budismo cree en la reencarnación infinito número de veces y no tiene que ser necesariamente en un ser humano, puede ser en un animal. Es curioso como tengo amigas y conocidas que dicen, sí, yo soy cristiana y budista. Y digo, ¿cómo se come eso? No puede ser. ¿Qué es lo que están dejando introducir esos supuestos cristianos en su vida, en sus creencias, en su corazón? ¿Conocen la doctrina de la nueva era? Surgió en los años 70, el New Age. Casi todo el mundo es de la nueva era hoy en día. Y según la Wikipedia dice que este movimiento promueve un retorno al ocultismo, a la hechicería y a las supersticiones. Sus seguidores suelen participar en la adivinación, la astrología, la telepatía y la comunicación con los espíritus. Cada uno se crea su propia verdad religiosa, filosófica y ética. No hay bien ni mal, qué guay, ¿no? Toda experiencia es un paso hacia la conciencia de tu propia divinidad. Cada uno se dará cuenta de sus propios poderes sobrenaturales y sabrá que no hay Dios fuera de sí mismo. También todos los hombres tienen varias vidas y se van reencarnando una y otra vez hasta que se disuelven en la fuerza divina del cosmos. Todo es Dios y Dios está en todo. ¿Lo han oído, verdad? Hay maestros invisibles que se comunican con las personas para instruirles acerca de los secretos del cosmos. ¿Les suena la cienciología? Medio Hollywood está metido ahí. Está considerada una secta muy peligrosa en algunos países. Y su iglesia se dedica a adquirir conocimiento por el saber para adquirir la espiritualidad olvidada e inmortal que tenemos. Para rehabilitarse espiritualmente tienen un método llamado auditaciones que consisten en revivir hechos y experiencias traumáticas para liberarse de la carga negativa. Y por supuesto todas estas auditaciones son de pago. En España es considerada una religión, pero lo más triste es que hay varias organizaciones ya basadas en la cienciología que están aplicándose a nivel nacional en diferentes áreas de la vida. Está la entidad Narconon para la rehabilitación de toxicómanos y Criminón para la rehabilitación de criminales en las cárceles. ¿Qué les están metiendo en la cabeza? Y Jesús recalca la palabra enseñar, porque toleras a los que enseñan la doctrina de Baal. Así que la iglesia de Pérgamo honraba el nombre del Señor, pero había cedido terreno al mundo y a la carne y estaba conviviendo con el pecado. Y Jesús a eso no le gusta, no le complace en nada cuando sus hijos hacen lo malo. Dios lo aborrece y no comparte su fidelidad con nadie. Como dice Mateo 6:24, no podéis servir a dos señores, porque aborrecerás a uno y amarás al otro, o te entregarás a uno y despreciarás al otro. Así que pensemos en lo que tenemos hoy en día. Seguimos con el versículo 16.
En el versículo 16, Jesús exige un arrepentimiento ante esta permisividad con el pecado. Y la intención del arrepentimiento es precisamente producir un cambio en el comportamiento, porque la iglesia de Pérgamo había consentido y tolerado estos dos pecados. Y el Señor les concede la oportunidad de arrepentirse antes de que venga y pelee. Ahora es el tiempo de sacar y separar la cizaña del trigo, que se decidan por el Señor o por el mundo, por Jesús o por Satanás. Así que el arrepentimiento es el camino de la corrección y el arrepentimiento trae luz, trae una nueva vida. Así que esa exhortación para la iglesia de Pérgamo, arrepiéntete, es la misma para nosotros hoy, como personas individuales, como hijos de Dios y como iglesia también de La Palma. Balaam y los nicolaitas son una clara referencia de la influencia del mundo y de la carne dentro de la iglesia. Y ya saben que no hay mucho impacto en un cristiano que es carnal. No hay impacto en una iglesia que ama al mundo y las cosas que están en el mundo. Y el permitir este pecado tiene un gran coste. ¿Saben cuál es el precio que hay que pagar? Que el reino de Dios avance, que otras personas conozcan a Jesús. Y Satanás lo sabe y por eso pone esos pecados en medio de la iglesia. Porque sabe que una persona que se muere sin conocer a Cristo está perdida para siempre. Así que rechacemos todo lo que no sea de Dios y todo lo que Dios aborrezca en nuestras vidas, porque el premio vale la pena. Y terminamos con el último versículo. Uy, sí, he ido rápido, para que no se duerman. El versículo 17, es el que más me gusta. Jesús premia al que venciere. La fidelidad de la iglesia es muy importante. Es curioso que en hebreo no existe una palabra para obediencia. Escuchar a alguien significa obedecerle. Entonces, obedecer al Señor es serle fiel. El que obedece es el que está descrito como un conquistador y un vencedor. Y a este vencedor en particular, Cristo le promete algo muy especial: el maná escondido y una piedra blanca, con un nombre nuevo y secreto. Esto es precioso. En primer lugar, el maná escondido. ¿Qué es eso? El maná es un símbolo de sustento y provisión de Dios, porque como recuerdan, Dios mantuvo con el maná cada día fresco al pueblo de Israel mientras tuvo que estar 40 años vagando por el desierto, mientras los guiaba a una tierra lejana que no conocían. Cuando Jesús estaba en el pozo con la mujer samaritana y los discípulos se fueron a buscar comida, Jesús, al volver, los discípulos pensaban que Jesús había comido. Y le dijo Jesús: yo tengo algo, yo tengo un alimento espiritual que ustedes no conocen. Y estaba hablando de su fuerza divina. Estaba hablando de su Espíritu Santo. Su fuerza y su alimento espiritual, su palabra, es capaz de proveer sustento en las situaciones y circunstancias más inimaginables, en las más peligrosas, en las más difíciles. Y esto también caracterizó a los creyentes de la iglesia de Pérgamo, porque Jesús les prometió darles su fuerza a aquellos que obedecían su palabra. Por eso, quien obedece también triunfa. Y te pregunto, ¿eres tú un triunfador porque recibes como premio cada día el maná escondido en su palabra?
O por el contrario, eres de esos creyentes que prefiere estar horas en la televisión, horas en las redes sociales, horas haciendo deporte o buscando un cuerpo 10 o un maquillaje perfecto, pero luego estás tan cansado que no puedes ni un minuto leer su palabra. La fuerza de Dios está en alimentarte de Él cada día. Y todo lo que no sea alimentarte de Dios, eso te va a debilitar. Pero si te alimentas de Cristo, te va a hacer fuerte. Vas a ser cada día más fuerte. Y esa es su promesa. Porque tenemos que alimentarnos de su palabra y escudriñar las Escrituras. Sacar ese maná escondido que está dentro de ellas. Y ahora vamos con la piedrecita blanca. La interpretación más idónea de este pasaje conforme a la época en la que fue escrito, el contexto de piedras blancas, es que se les daba una piedra blanca con el nombre escrito en ellos personal a todos aquellos vencedores que ganaban en las carreras deportivas en Roma. Y esta piedra blanca con el nombre inscrito personal es la entrada, la que te daba acceso a un banquete que hacía muy especial después de que todos los eventos se formaban, como si fueran las Olimpiadas de hoy en día. Y te daba acceso a ese banquete especial, a los vencedores. Y esa analogía espiritual es la misma que podemos aplicar hoy con esa piedrecita blanca. La piedra blanca es la entrada al cielo, es el premio que te da el Señor, que tú tienes que perseverar en esa carrera, perseverar en serle fiel al Señor, porque cuando llegas a la meta habrás triunfado y recibirás esa entrada para el banquete celestial. Otros versículos análogos a estos, refiriéndose a las carreras, está en Hebreos 12:1, dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. En Gálatas 5:7 dice: ustedes estaban corriendo bien, ¿quién los estorbó para que dejaran de obedecer la verdad? ¿Ve? Ahí metemos la doctrina del mundo. Otras doctrinas que se van metiendo. ¿Por qué? ¿Por qué dejaron de correr en el camino correcto, en la pista correcta? En Filipenses 2:16 dice: manteniendo en alto la palabra de vida, así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. También en la época romana, cuando Juan escribió el Apocalipsis, una piedrecita blanca era un símbolo de inocencia. Cuando había un juicio en Roma, si te daban una piedrecita blanca es que eras inocente. Y si te daban una piedrecita negra es que eras culpable. Recibir una piedra blanca significa que estás libre de condena. Has sido probado y has sido hallado digno. Y la piedrecita blanca que Jesús mismo te dará es un símbolo que te dará a través de la fidelidad que tú le has tenido a Él, de tu determinación de gobernar sobre el pecado, de tu determinación de no abandonar la pista de atletismo, de no abandonar la carrera, de no abandonar su palabra de verdad. Es tu fe y tu pureza. Aquí en la tierra se prueba tu fe. Y en el cielo, en la eternidad, tu fe ya habrá sido probada. Has resistido la prueba y tu nuevo nombre está escrito en esa piedra blanca de fe de pedernal. El pedernal es el cuarzo más duro que existe, más duro que el acero. Y esa es esa fe que tiene que ser probada para que te den a ti y a mí esa piedrecita blanca. Esa piedrecita blanca refleja las batallas en las que has estado, los sufrimientos que has tenido, lo que has padecido por amor a Cristo, lo que has tenido que pasar
por amor y fidelidad a Dios. Y sabes, te reconocerás inmediatamente cuando Cristo te dé ese nombre que solo tú y Él conocen en esa piedrecita blanca. Porque esa piedrecita blanca y ese nombre que hay dentro en esa piedrecita es tu victoria, es tu vida transformada. Es tu testimonio espiritual. Es como Dios te ve. No te ve como tu naturaleza humana, caída, como yo soy, con mi naturaleza humana, mis pecados, mis debilidades. Él ve la nueva creación, porque dice que la buena obra que empezó la terminará Cristo en el día de su venida. Y ese es el nombre que te va a dar a ti y a mí si le eres fiel, porque es el resultado de tu victoria. Eso es lo que seremos tú y yo por toda la eternidad. No más luchas para vencer el pecado, sino una nueva criatura llena de pureza y de santidad para siempre. Amén. Gracias por el mensaje. Damos paso a la alabanza para ponernos en pie, por favor, y tener la última canción. Pon tu mirada en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Nuestra deuda inmensa borró. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Pon tu mirada en el día que Dios a Jesús levantó, y no temerás a la muerte más, pues su vida eterna nos dio. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Pon tu mirada en los cielos. Jesús volverá por su
mis ojos pongo en ti. Me gustaría terminar esta canción cantando nuevamente el coro, solo las voces. Cantamos. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Amén, que así sea. Ponernos en pie, por favor, para tener la bendición final. Vamos a leer todos juntos. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Amén. Que tengáis buena semana y una buena tarde.